Amoroso Dios, que moras en las alturas de los cielos. Cuántas gracias te damos, Señor, porque estamos aquí, Señor. Hemos venido un grupo de hermanos para rendir culto a tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo more en medio de nosotros, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para poder interiorizar el mensaje en esta mañana, Señor. Cúbrenos con tu Espíritu, bendícenos, cuídanos y ayúdanos a seguir adelante. Te pedimos una bendición especial por los diezmos y las ofrendas que también se van a recoger, que sea para adelantamiento de tu santa obra, Señor. Así que bendícenos y cuando tú vengas, sálvanos. Por Jesús. Amén. Buenos días. Un feliz sábado para todos mis queridos hermanos que nos reunimos aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy me ha tocado presentar el tema de esta mañana y como siempre hago, le pedí la dirección divina a ver qué Dios ponía en mi mente. Las necesidades de su pueblo solamente las sabe. Y en este momento me dio la oportunidad o el mandato, así como así decirlo, a predicar sobre algo realmente importante. ¿Ya está en la pantalla? ¿Sobre qué vamos a predicar en esta mañana? Un llamado a la obediencia. Ese es el tema de hoy. Pero antes de entrarnos en el tema, vamos a postrarnos de rodillas para pedir la dirección de Dios. Amante Padre que moras en los cielos, tú sabes cuán importante es la obediencia para cada uno de nosotros. Estamos viviendo los últimos momentos de este mundo. Pronta está tu venida, pero aún no estamos listos. Somos desobedientes y no hacemos tu voluntad. Estamos clamando como pueblo para que tu Espíritu Santo nos unja y nos prepare para llevar a cabo esta encomienda. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu fuerza para levantarnos del pecado en que aún permanecemos. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mantenga aquí. Te pedimos que si esté el enemigo, sea desechado, Señor. Solamente queremos que tú y tus santos ángeles estén presentes, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir el mensaje en esta mañana, Señor. Aquieta a los niños también y que solamente hay un silencio en demostración, Señor, de que somos reverentes a ti, Señor. Levanta nuestro ánimo, llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos para estar atentos y así seguir adelante, avanzando en la obediencia plena a tu palabra, Señor. Bendícenos y cuando tú vengas a buenas. Por Jesús. Amén. Como ya hemos visto, el título del tema en esta mañana es un llamado a la obediencia. Pero vamos a ver lo que significa obediencia según el diccionario bíblico. Está en sus pantallas y dice lo siguiente. En términos cristianos, la obediencia es conformidad con la voluntad de Dios y la respuesta voluntaria de la fe. La voluntad de Dios es considerada como el bien absoluto al que se debe sumisión. La obediencia es, pues, la prueba de la fe y el resultado de conformar la voluntad humana con la divina. Esa es la fe en acción. Así como es imposible agradar a Dios sin fe, lo es también sin obediencia. Esto quiere decir, a forma de resumen, que la obediencia no es más que hacer lo que Dios diga, cuando Él lo diga, como Él lo diga, por la razón que Él lo diga y por medio de quien Él lo diga. ¿Se entendió? ¿O se repite? Lo repetimos. La obediencia es hacer lo que Dios diga. Primer punto. Cuando Él lo diga, cómo lo diga, por la razón que Él lo diga y por medio de quien Él lo diga. Y vamos a ir profundizando un poquito más en esto. Pero, ¿por qué debemos entonces una completa y absoluta obediencia a nuestro Dios? Dice el segundo párrafo, dice, la obediencia a Dios es esencial
para la vida. Él tiene el derecho de exigir la obediencia absoluta de todas sus criaturas. Él es la fuente de la cual se deriva y depende la vida. Él es nuestro creador, nuestro sustentador, redentor y todopoderoso Dios. Por lo tanto, merece sumo respeto, atención y suprema obediencia. Dios es nuestro creador y también Él nos sustenta. Nuestro redentor, ¿por qué? Porque ¿quién murió en la cruz para salvarnos a nosotros? Cristo, nuestro Dios. Y también es un Dios todopoderoso que nos libra del pecado y quiere transformar nuestra vida conforme la tuvo Cristo, una vida de perfecta armonía con su ley. Tenemos que entender y comprender esto, hermanos, porque si no entendemos este mensaje acerca de la obediencia, lo demás en la vida cristiana no va a funcionar. Y tenemos que enfocarnos en lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero, ¿sabemos por qué debemos obediencia absoluta a Dios? ¿Cómo nosotros aprenderíamos o aprendemos a obedecer a Dios? ¿Por medio de qué? De su ley. Pero un poquito más allá, por medio del amor y la fe. Pero ¿cómo nosotros llegamos a amar y confiar en Él? Porque si tenemos que amarlo y confiar en Él. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ese punto? Solamente por una cosa, por medio de la comunión estrecha con Él, por medio del estudio y por medio de la oración. Yo hace un tiempo, bueno, ya casi, no llevo un año todavía, pero vine para acá, para esta iglesia, me quedé con ustedes. Yo no conocía a ninguno de los hermanos. ¿Y cómo yo pude hacer una confianza, por ejemplo, con Byron? ¿Cómo yo sé que yo puedo ir a estar y contarle mis problemas y decirle, mira, Byron, tengo este problema, necesito que ores por mí? ¿Cómo yo sé? Porque ha habido una compenetración. Ha habido momentos de compañerismo. Hemos hablado, hemos conversado y Él me ha dado, ¿qué cosa? La confianza plena. Entonces, si nosotros tenemos que amar y confiar en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar tiempo de calidad con Él. Tenemos que estudiar su palabra y también orar. Así es como único podemos conocer a nuestro Dios. Ahora, Dios nos ha dejado, ¿qué cosa? Su palabra. Y nosotros no tenemos ningún tipo de problema en esto. Esta es su palabra. Y aquí está todo lo que nosotros debemos aprender y dominar. Pero hay otra cosita. ¿Qué son los testimonios? ¿Qué son los escritos de Elena G. de White? ¿También es la palabra de Dios, sí o no? Sí es la palabra de Dios también. Entonces, como nosotros nos enfocamos en el estudio de la Biblia, también tenemos que enfocarnos también en los escritos de Elena G. de White. Tenemos que pasar tiempo de comunión con Él. ¿Por qué? Porque si estudiamos su palabra, vamos a conocerlo, vamos a aprender cuál es su voluntad y entonces nosotros, ¿qué cosa? Le vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental de Dios para nosotros, ¿qué cosa es? Restaurarnos de la condición de hombre caído a la condición de Adán antes que pecar. ¿Y cómo podemos tener un conocimiento de eso si no estudiamos día a día la palabra de Dios? Si no oramos, si no estamos en comunión con Él. Tenemos que llegar a ser perfectos y santos y tenemos que llegar también a vencer el pecado. En la Biblia hay una historia, la historia de Cristo. ¿Cómo ese ser tan maravilloso dejó todo lo que tenía en el cielo y vino hasta dónde? A la tierra a morir por cada uno de nosotros. Es una historia realmente maravillosa y todos la hemos estudiado y muchos la dominan hasta de memoria. Y cuando nosotros contemplamos esa historia, cuando nosotros vemos lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no hay realmente gratitud hacia Él? ¿No se vuelca nuestro corazón diciendo, Señor, gracias por ese sacrificio que yo no merezco? Gracias por esa obra tan linda y tan maravillosa que tú has hecho en mi vida. Tenemos que estar agradecidos por ese medio. Y es por eso que por medio de la comunión con Dios nosotros vamos a ir amando a nuestro Salvador. Pero solamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que estudian la Biblia, supuestamente. Muchas personas que estudian el Espíritu de profecía, pero no tienen una comunión con Dios. No viven lo que realmente están estudiando. Pasa un día, pasan otro y siguen cosas. ¿Siguen qué cosas? Envueltos en sus delitos,
en sus pecados. Eso es porque el Espíritu Santo, ellos no han dejado que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Tenemos que experimentar primero, ¿qué cosa? Una conversión en nuestras vidas para que lo demás sea una realidad. Vamos a ver lo que dice la pluma inspirada acerca de esto. El amor genuino por Cristo guiará directamente a una obediencia sincera de toda la ley de Dios. Aunque los hombres profesen regocijarse en la intersección y la gracia de Jesucristo, no debe olvidar que la armonía con Cristo no puede ser ganada mientras haya un espíritu de rebeldía en el corazón en contra de los mandamientos de su Padre. El amor, un amor genuino a Jesucristo, guiará directamente a una obediencia sincera de toda la ley y habrá el más profundo arrepentimiento. Cada vez que quebranten o enseñen al hombre que es su ejemplo a quebrantar uno de los mandamientos más insignificantes de Dios, los que me honran, dice Dios, yo los honraré. Dios espera que quienes llevan su comisión sean fieles y leales y que exalten la dignidad de sus demandas. Señale de los tiempos, 20 de mayo de 1880, perdón. Esto quiere decir que solamente por la obra del Espíritu Santo es que nosotros podemos, ¿qué cosa? Llevar una vida de completa obediencia. Una vida de completa obediencia a la santa palabra de nuestro Dios. Entonces, que necesitamos estudiar diariamente. ¿Pero qué hacemos? Nos levantamos a las 6 de la mañana, un versículo de la Biblia, rápido, bien, oré y me fui para el trabajo. Eso es estudiar. Eso es meditar en la palabra de Dios. Estudiar quiere decir pasar tiempo con nuestro Dios, tiempo de calidad. Eso es lo que es dedicarse a esto, mis queridos hermanos. Tenemos que dedicar tiempo a nuestro Dios. Cuando estudiamos su palabra, escuchamos la voz de Dios hablando en nuestros corazones, interiorizamos lo que ese versículo o ese capítulo que leamos nos podemos aplicar a nuestras vidas. Muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo impresione nuestra mente. ¿Por qué? Porque el tiempo que dedicamos es un tiempo demasiado corto. Estamos más enfocados en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Y para poder llevar una vida de obediencia plena, hay que dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y no solamente esto, hermanos. Cuando dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, muchas veces pasamos buen tiempo de calidad con Dios, pero ¿qué hacemos? Nos vamos para el trabajo y no me acuerdo más de lo que estudié, si acaso cuando llego por la noche a la casa que me voy a acostar. Tenemos que estudiar y a lo largo del día interiorizar y recordar aquello que estudiamos. Porque cuando vamos para un examen, ¿qué hacemos? ¿Aprendemos de memoria el examen, sí o no? Sí, nos aprendemos de memoria. Entonces venimos, vamos a estudiar la Biblia. Estudié el Salmo 20, estudié perfecto, sí Señor, maravilloso. Y cuando llegan las 12 del día digo, ¿y qué estudié? No recuerdo absolutamente nada de lo que estudié. Entonces eso no es interiorizar la palabra de Dios. Tenemos que comerla y tenemos que repasarla, meditar en ella constantemente, día a día. Dice la Biblia en Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice el versículo? Tenemos que meditar en él. ¿Para qué? Para que lo guardes y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Eso quiere decir que tenemos que interiorizar esa palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. No solamente oidores, sino también, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra de Dios. Si no hacemos esto, hermanos, si no tenemos un momento de comunión con Dios de calidad, no podemos entonces obedecer. Porque si queremos obedecer a Dios, su palabra tiene que ser nuestra guía. Y no solo eso, sino aplicarla, como ya les dije, aplicarla en el día a día, en el diario vivir. Dice el texto bíblico que la palabra de Dios es un tesoro inagotable del cual se sacan abundantes riquezas. Y mi pregunta es la siguiente: ¿estamos sacando abundantes riquezas de la palabra de Dios? ¿Estamos interiorizando eso que estamos estudiando día a día y lo estamos aplicando a nuestras vidas? Deuteronomio 5:1 dice lo siguiente. Deuteronomio 5:1.
Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y ¿qué? Y guardarlos para ponerlos por obra. Entonces quiere decir que tenemos que aprender y guardar esas palabras para ponerlas por obra en nuestra vida diariamente. Deuteronomio 17 y 19 dice lo siguiente. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Deuteronomio 17, 19 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y aquí nos estamos refiriendo no solamente a la ley, sino a toda la Escritura, tanto la Biblia como también del espíritu de profecía. Pero vamos un poquito a adentrarnos más profundo. En la Biblia se encuentra, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, los cuales reflejan el carácter y la santidad de Dios. Y no tenemos duda ninguna en obedecer estos preceptos. Dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 6. Y alguien que lo tenga, que me lo pueda leer, por favor. Deuteronomios 8, 6. Amén. Y Levítico 22, 31 dice lo siguiente: guarda pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Quiere decir que hay una orden directa para guardar no solamente la palabra de Dios, sino estos mandamientos que se encuentran dentro de su palabra. Pero quiero decir una cosa: ¿es fácil guardar la ley de Dios, sí o no? No escuché. Voy a pasar la pregunta: ¿es fácil guardar la ley de Dios, sí o no? Pero no me dijeron sí o no, me dijeron amén, pero no me dijeron sí o no. Quiero respuesta directa. Sí. Amén. Sus mandamientos no son gravosos, ¿sí, hermanita? Amén. Cuando hay voluntad, no es gravoso, pero que tenemos que tener una cosa en mente. Solamente si el Espíritu Santo domina nuestras vidas, que nosotros podemos llevar a cabo y guardar estos mandamientos. Por eso es que dice el texto que sus mandamientos no son gravosos, pero yo conozco personas que dicen: yo no puedo guardar esa ley. ¿Es imposible? Si cuando voy caminando por la calle aquí me tropiezo y lo que quiero es darle ¿Esa persona tiene una conexión vital con Dios? No tiene una conexión vital con Dios. Y tenemos que entender y comprender eso. Solamente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida puede hacer que la ley sea cumplida en perfecta armonía. Y quiero compartir un poquito más allá, quiero adentrarme un poquito más allá. Porque muchas veces nosotros decimos: sí, los 10 mandamientos, sí, por acá y por acá. Y dejamos un poquito al lado los testimonios. Y quiero hacer un poco de énfasis en esto. ¿Qué estamos estudiando nosotros en la escuela sabática? ¿Consejos sobre qué? Sobre el régimen alimenticio. Ahí sí no me gusta meterme un poco mucho. Ya está hablando de la comida y con la comida no quiero problemas. ¿Por qué? Porque es difícil llegar a guardar también los testimonios. ¿Por qué? Porque cuando me dice que el pollo es malo, ¿cómo miro eso? ¿Con agrado? ¿O lo miro bien? ¿O lo miro mal? Yo digo: ay, qué difícil. Este es más difícil que guardar la ley, decimos uno entre comillas. Ay, pero es que tengo que cambiar mi forma de vestir. Ya me bauticé, pero tengo que cambiar la forma de vestir. Pero es que está bien, yo voy a cambiar mi forma de vestir en la iglesia, pero por ahí por la semana ando como yo siempre he andado. Y no nos enfocamos en los testimonios. Los testimonios es la palabra de Dios también inspirada por el Espíritu Santo para nosotros hoy. Y tenemos que entender que es bien importante no solamente guardar la ley de Dios, no solamente guardar su palabra, sino también guardar y llevar a cabo la palabra de los testimonios. Tenemos que entender esto. Porque muchas veces decimos: no, porque los testimonios, la Biblia es la luz mayor y los testimonios la luz menor. Yo no lo considero así. Yo los considero los dos a la par. Es voz de Dios. Entonces, ¿por qué degradamos un poquito los testimonios y exaltamos entonces la Biblia? Para mí yo lo veo igualitico. Y si es palabra de Dios, tenemos que llevarla a cabo en ese punto. Pero ya vimos que cómo podemos nosotros llevar esto a una realidad solamente por medio de una comunión diaria y completa de nuestro Dios. La ley está ahí y la ley es como un espejo que nos muestra qué cosa, cómo nosotros podemos evitar el pecado.
Dice Deuteronomios 13:18. Deuteronomios 13:18 dice lo siguiente: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos mis mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Quiere decir que si nosotros guardamos la ley, evitamos caer, ¿qué cosa? En pecado. Pero también nos enseña algo. También nos enseña que si nosotros caemos, nos muestra cuándo es que pecamos y cómo podemos salir de ese pecado. Dice la pluma inspirada acerca de esto, dice: al mirarnos en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios y por la gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. Y esto lleva un amén, hermanos. Amén. Primera de Juan 2, 1 y 2, busquemos en nuestras Biblias. Primero de Juan 2, 1 y 2 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que si nosotros llegásemos a pecar, tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a Él, Él nos perdona y así podemos seguir el camino de la obediencia. Pero que nadie venga a decir: entonces yo estoy condenado a pecar. Tengo una naturaleza pecaminosa, soy pecador y por consiguiente voy a pecar y voy a pecar y voy a pecar hasta que Dios tenga misericordia de mí y pueda vencer. Si nosotros estamos en Cristo, ¿qué cosa? No pecamos. Tenemos que entender y comprender esto. Nosotros hemos sido llamados a ser, ¿qué cosa? Santos y perfectos, como lo es nuestro Padre que está en los cielos. Y tenemos que entender y comprender esto. Solamente con una comunión real, verdadera y viva, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y puede hacernos vencedores y personas perfectas en los caminos de Dios. Primera de Juan 1.9 dice, Primera de Juan 1.9, todo el mundo se lo sabe, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que Dios no quiere que nosotros pecamos, pero si por casualidad nos separamos del brazo de Dios y caemos, confesamos nuestros pecados y entonces Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Otro punto importante que quiero tocar en esta mañana es acerca de la oración. Ya vimos un poquito acerca del estudio, pero ahora vamos a ver un poquito acerca de la oración. Sabemos bien claro que la oración es el aliento ¿de qué? Del alma. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y cuando vamos a la vida de Cristo, vemos que Cristo oraba mucho o poco. Oraba mucho. Y la pregunta es la siguiente: ¿estamos orando nosotros mucho? ¿Estamos teniendo una comunión con Dios por medio de la oración diaria y constantemente? Esto es para reflexionar, hermanos. Estamos llegando a los últimos momentos de este mundo. Cada día nos queda menos. Vimos cómo estuvo este mes de enero en el mundo. Un mes agitadísimo en todo ámbito. Vemos que se están cumpliendo las señales. ¿Y cómo está nuestra devoción? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Está fuerte o está defectuosa? No contesten. Solamente es para meditar. Y tenemos que entender y comprender esto. Dios viene a buscar un pueblo santo y perfecto. Y solamente podemos llegar a eso mediante una comunión con Dios real y verdadera. Dice el Espíritu de Profecía: debemos orar y orar mucho en secreto. Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Para creer y fructificar hemos de absorber continuamente nutritiva savia de la vid, de la viviente vid, porque separados de la vid no tendremos fuerza. Ore mucho. No permita que ninguna persona o interés personal lo separen de Dios, la fuente de su fortaleza. Si su trabajo lo apremia demasiado o le impele a ir a su tarea, entonces hay una mayor necesidad de tomar tiempo para orar, para presentar sus peticiones al trono de la gracia y asegurar el cuidado protector, la ayuda, la misericordia y la bendición de Dios.
No escatima el tiempo que Dios requiere haciendo apresuradamente una oración formal y sin fe para llegar pronto a su trabajo. Para nosotros es tan conveniente como esencial que oremos ¿cuánto? ¿Cuánto? 3 veces al día como lo fue para Daniel. La oración es la vida del alma, el fundamento del crecimiento espiritual. ¿Cuántas de nosotros oramos 3 veces al día? Yo quiero que me levanten la mano. Solamente Byron. Y los hermanitos por acá. Mara también. De una congregación bien amplia, solamente pocos cumplimos con esta expectativa. Pero cuando tenemos una necesidad, Señor, yo quiero que tú me ayudes con un carrito. Yo quiero que tú me ayudes con una casita. Ahí sí oramos en condiciones. En el trabajo, en la casa, a todo momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos así? Porque lo que estoy pidiendo es para mi interés propio. Y ahí está el problema. Sabemos que una vida de oración es victoria sobre el pecado. Si tenemos poca comunión con Dios, no vamos a vencer, hermanos. No vamos a vencer. Tenemos que pasar tiempo de comunión con Dios. Jesús pasaba tiempo en abundancia de comunión. Dice que muchas veces pasaba horas enteras orando. ¿Para qué cosa? Para que el Espíritu Santo obrara en él y lo ayudara en las cargas del próximo día que se avecinaba. Y nosotros, que somos pecadores, que somos malos por naturaleza, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? El tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue avanzando. Y nosotros estamos dormiditos en nuestra quietud. Pensamos que estamos bien, con una oración pequeñita, al principio, o quizás otra después que se acabe el día, dice es suficiente. Pero si el Espíritu Santo nos dice que debemos orar mucho y en secreto, y no le estamos haciendo, ¿qué va a pasar con nosotros que somos personas desobedientes? Nos vamos a perder, mis queridos hermanos. Y tenemos que entender y comprender esto. La obra en nosotros no se va a hacer así. La obra en nosotros tiene que hacerse, pero bajo las condiciones que Dios nos está enseñando. Tenemos que orar y pasar tiempo con nuestro Dios. Daniel fue un joven victorioso, pero oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Elías fue un hombre de fe. ¿Oraba cuántas veces? 3 veces en el día. Y me acuerdo de uno que no era adventista, Martín Lutero. Dice Martín Lutero que cuando veía que las pruebas iban a afianzarlo, cuando veía que las pruebas le iban a rodear, dice que era el momento cuando él dedicaba más tiempo ¿a qué? A la oración. Y si han leído El conflicto de los siglos, dice que cuando esos momentos apremiaban su vida, dice que dedicaba más de 3 horas a orar, pidiendo la dirección divina en su vida. ¿Acaso esas personas fueron más importantes que nosotros hoy? ¿Por qué no podemos ser hombres de oración nosotros? ¿Por qué no podemos ser personas de estudio? Si eso es lo que Dios nos manda hacer, obedecer. Y para obedecer tenemos que llevar esta práctica y no lo estamos haciendo. Tenemos que meditar y pensar en esto, mis queridos hermanos. El mayor enemigo de la obediencia es la obediencia parcial. Ese es el mayor enemigo de la obediencia. Porque nos dicen, no, el mayor enemigo de la obediencia es la desobediencia. Pero yo les digo que no. El mayor enemigo de la obediencia es la obediencia parcial. Y con esto tenemos que tener un poco de cuidado. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos el Espíritu de Profecía, muchas cosas que sí las hacemos. Pero cuando hay otras que nos toca directamente en el corazón, esa no. Entonces decimos, Dios es un Dios tan maravilloso, un Dios de amor y de misericordia, que no importa que yo no haga esto. Yo sé que tengo que dejar de comer carne, pero Señor, un poquito más, dame un poquito más de tiempo. Y sabemos que la palabra de Dios dice que no. Ahora quiero decir algo y quiero recalcar esto. Muchas personas dicen, estoy estudiando acerca de consejos sobre el régimen alimenticio. Tengo que dejar de comer carne. Pero no tiene en su mente nada para sustituir esa carne. No sabe lo que es cocina vegana, no sabe absolutamente nada. Esa persona deja de comer carne. Cuando pasa 1 mes, 2 meses, ¿qué hace esa persona? Se enferma. Ay, esto no es lo que yo pensaba entonces. Pero ¿cómo no te vas a enfermar si no tienes un conocimiento previo para ello? Tenemos que investigar en el punto, en la dirección que vamos a seguir. Pero eso no es justificación para yo seguir coqueteando con el pecado. Eso no es justificación para yo seguir desobedeciendo en el pecado. Tenemos que entender una cosa, cuando Dios nos dice abiertamente no, es no. Y una de las cosas más terribles que hay es la desobediencia con nuestro propio consentimiento. Cuando Dios dice, no matarás,
y nosotros lo hacemos, eso es un pecado abominable a la vista de Dios, porque tenemos el conocimiento y lo estamos haciendo adrede, porque nos gusta y queremos seguir continuando en el pecado. Tenemos que entender eso y comprender eso. Hay personas que, por ejemplo, son nuevas en la fe, están viniendo a la iglesia. Quizás un día empezamos con el estudio sobre, por ejemplo, la vestimenta. Esa persona poco a poco va a ir aprendiendo, pero esa persona no va a cambiar de ahora por ahorita. Esa persona lleva un proceso, el Espíritu Santo obrando en su vida. Pero mientras esa persona va a ese proceso y sigue asistiendo a la iglesia o sigue vistiendo la ropa que sabemos nosotros que no es la adecuada, Dios no lo ve como una desobediencia. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene conocimiento previo. Pero cuando esa persona ya asume, ya entiende, ya comprende este punto, si lo sigue haciendo, es una abominación ante los ojos de Dios. Y tenemos que entender esto. Nosotros vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Nosotros vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Pero vamos a ser juzgados también a la medida de la luz que nosotros tenemos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ir avanzando de nivel en nivel, de gloria en gloria. Y si nosotros aprendimos un tema nuevo hoy y el Espíritu Santo nos dice, debes hacerlo, ¿sabes? Y tenemos esa convicción, ¿qué nos retiene entonces para poner ese plan en marcha? ¿Qué nos retiene? ¿Por qué seguimos ahí coqueteando y coqueteando con lo mismo y con lo mismo en plena desobediencia a nuestro Dios? Tenemos que entender y comprender eso, hermanos. Somos llamados a ser perfectos y a ser puros y santos. Ese es el verdadero objetivo. Y en desobediencia, tristemente, no vamos a llegar al nivel que Dios quiere de nosotros. Dice Santiago 2:12. Santiago 2:12 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, una pregunta para hacer. ¿Este texto lo aplicamos solamente a los 10 mandamientos o lo aplicamos solamente también a la música, a la alimentación, a la ropa, al tiempo? ¿Cómo es nuestra vida en los demás días de la semana cuando estamos fuera de la iglesia? ¿Estamos honrando a nuestro Dios en nuestra vida y en nuestro carácter? ¿O solamente cumplimos este texto de Santiago este texto de Santiago 2 aquí cuando lo aplicamos a la Biblia? 2:10, perdón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra obediencia suprema a nuestro Dios? Si ofendemos a Dios en un punto, nos hacemos culpables de todo lo otro. Dice el Espíritu de profecía. Cuando los hombres y las mujeres se hayan convertido realmente, considerarán atentamente las leyes de la vida que Dios puso en su ser para evitar toda debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes debe ser un asunto de conciencia. Sufriremos personalmente las enfermedades causadas por la violación de estas leyes. Tendremos que responder ante Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, lo que debe preocuparnos no es ¿qué dirá la gente de mí?, sino ¿cómo yo, que pretendo ser cristiano, debo tratar la morada que Dios me ha concedido? ¿Me esforzaré por lograr el más elevado bienestar físico y espiritual posible, manteniendo mi cuerpo como un templo donde mora el Espíritu Santo? ¿O me inmolaré como sacrificio a las ideas y prácticas del mundo? Tenemos que enfocarnos en esto, tenemos que avanzar y llevar a cabo la obediencia a pesar de toda costa. Uno de los problemas grandes con la obediencia es si yo obedezco a Dios en este punto, ¿qué va a pasar con mi vida? Vivo en una familia que no es cristiana. Soy el único adventista del séptimo día. Pero ¿cómo puedo llevar a cabo el régimen alimenticio cuando toda mi familia come carne? Y no sé cocinar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si yo, como adventista del séptimo día, digo en mi trabajo, no puedo trabajar los sábados? ¿Me van a votar? ¿Voy a quedarme sin empleo? ¿Y con qué me voy a sustentar después? Tenemos que avanzar. Y hay un pequeño pensamiento que yo siempre lo aconsejo que dice, obedece a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Pero ¿cómo voy a poder diezmar si diezmo no me alcanza el dinerito para pagar la renta y las demás cosas que tengo?
¿Cómo voy a poder llevar eso a mi vida? ¿Cómo lo voy a poder hacer? Pero cuando Dios te dice avanza, avanza y avanza por fe. Dice el Mateo 6:33 y todo el mundo lo sabe. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay una promesa aquí bien linda para cada uno de nosotros. Si obedecemos, si somos fieles a Dios ante toda costa, ¿qué va a pasar? ¿Dios suplirá o no suplirá? Claro que va a suplir. Claro que va a suplir. En la Biblia, en los evangelios, vemos la historia de la viuda pobre, que cuando Cristo estaba en el templo, ¿cuánto dio? Todo lo que tenía. Esa viuda, no sabemos lo que pasó con ella después, pero ¿podría esa viuda haber pasado hambre? ¿Ustedes creen que pudo haber pasado hambre al ser fiel a Dios? Yo creo que no. Yo creo que si esa viuda dio todo lo que tenía, esa viuda Dios la sustentó. ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta cuando estaba con Elías? Cuando Elías le dijo, hazme para mí primero. Esa viuda podía haber dicho, no, pero es que somos dos, ya vamos a morir, somos mi hijo y yo, y te voy a dar a ti que ni te conozco, no sé ni quién tú eres. Pero como era una viuda fiel, obediente, ¿qué hizo? Preparó para Elías primero y después para ella y para su hijo. ¿Y qué pasó con ella? ¿Hubo recompensa o no hubo recompensa? Dice que la vasija de harina, ¿qué? No escaseó, ni la vasija de aceite menguó. ¿Por qué? Porque fue obediente al mandato de Dios. Fue obediente al mandato de Dios. Dice la pluma inspirada. Dice la pluma inspirada lo siguiente. Muchas veces la vida cristiana está rodeada ¿de qué? De peligros. Y el deber parece difícil de cumplir. La imaginación cree ver la ruina inminente si se avanza, y la servidumbre y la muerte si se vuelve atrás. Sin embargo, la voz de Dios dice claramente, id adelante, obedezcamos la orden aun cuando nuestra vida no pueda penetrar las tinieblas. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán nunca ante un espíritu vacilante y dudoso. Aquellos que prefieren la obediencia hasta que toda incertidumbre desaparezca y no queden riesgos de fracaso ni derrota, no obedecerán nunca. La fe mira más allá de las dificultades y echa mano de lo invisible, aún de la omnipotencia, y por lo tanto no puede resultar frustrada. La fe es como asir la mano de Cristo en toda emergencia. Esta palabra es algo que realmente debe tocar nuestros corazones. Y muchas veces decimos, Señor, es que no entiendo, no comprendo tu voluntad. ¿Por qué me pides estas cosas? ¿Por qué me pides estas cosas que aún no entiendo? Y tenemos que entender algo, mis queridos hermanos. ¿Qué pasó con Oseas? ¿Qué pasó con Oseas? ¿Qué le dijo Dios a Oseas que hiciera? ¿Que se casara con quién? En la mentalidad de un hombre sano, ¿ustedes creen que esto se podría llevar a cabo? Con una mujer adúltera, una mujer que era prostituta. ¿Tú crees que un hombre con su sano juicio se casaría con una mujer así? Porque no solo es casarse, sino lo que vino después. Una mujer que le fue infiel constantemente. Y sin embargo, esa fue la orden de Dios para Oseas. ¿Qué pasó con Josué? Cuando le dijo, camina y rodea Jericó. Vamos a conquistar Jericó. ¿Cómo se prepara la gente? Con palos, con armas para enfrentar la ciudad. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Solamente marchen, ¿qué? Alrededor de ella. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un día? 7 días. ¿Y qué pasó? ¿Obedeció o no obedeció Josué? ¿Y qué pasó con los muros de Jericó? Cayeron. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando Dios le dijo, yo quiero que me entregues a tu hijo Isaac. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Obedeció o no obedeció? Y vamos a poner un poquito en los zapatos de estos hermanos, de estas personas. Si a nosotros nos pidieran eso, Liz, si a ti te dijeran, entrégame a tu hija, ¿qué tú hicieras? ¿Tú crees que pudieras entregarlo así como así? Hay que tener una comunión con Dios grande para poder cumplir esos objetivos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender hoy y llevarlo a la práctica. Tenemos que ser hombres como Josué. Tenemos que ser hombres como Abraham. Tenemos que ser hombres como Oseas. Que no importa, aunque no entendamos, aunque no entendamos, tenemos que avanzar por fe y decir, Señor, no entiendo, no veo un camino claro, no veo tu voluntad aquí, no entiendo esto, pero por fe voy a avanzar. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos.
Dios no nos dice que vamos a perder, porque si nosotros avanzamos, a pesar de todo, vamos a obtener la victoria. Porque cuando avanzamos por fe, nunca con Cristo vamos a perder. Solo se puede obedecer de este modo si tenemos una estrecha comunión con nuestro Dios. Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo dice que todo es todo. Entonces sí podemos vencer y podemos llegar a ser como estos hombres si nos encomendamos en las manos de nuestro Dios. Yo busqué el comentario bíblico adventista acerca de este texto y mire lo que dice allí. Dice, Pablo reconocía a Cristo como la fuente de todo su poder, por lo tanto no hay aquí vestigio alguno de jactancia. Todo lo que necesitaba hacerse podía ser hecho mediante la fuerza dada por Cristo. Cuando se siguiesen fielmente las órdenes divinas, el Señor se hace responsable del éxito de la obra que el cristiano haya emprendido. En Cristo hay fortaleza para cumplir el deber, poder para resistir la tentación, fortaleza para soportar la aflicción, paciencia para sufrir sin quejarse. En Él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas batallas y energía para rendir un servicio consagrado. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, wow, ¿verdad que la palabra de Dios es maravillosa? Cuando nosotros avanzamos por fe, ¿qué dice? Que el Señor se hace responsable del éxito y de la obra que el cristiano haya emprendido. Y amén por eso. Amén por eso, mis queridos hermanos. Cristo fue un ejemplo fiel de obediencia. Él tuvo una comunión íntima y estrecha con su Padre. Él lo hizo desde un punto de vista fundamental. ¿Por qué? Porque cuando él tenía que luchar para vencer la tentación, ¿qué hacía? Iba solo. Yo puedo. Yo soy Dios. Voy solo. ¿Qué hacía él? De rodillas, oración constante y comunión constante con su Padre. Cuando él iba a predicar, ¿qué hacía? Oraba y se preparaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando él iba a sanar, ¿qué hacía? También una comunión estrecha con su Padre. E incluso cuando fue a enfrentar la muerte, esa muerte que fue ignominiosa para cada uno de nosotros, ¿qué hizo? Se aferró a su Padre Celestial. Porque si recordamos lo que pasó en Getsemaní, ¿qué dijo él? ¿Cuáles fueron sus palabras? Señor, si es posible, pasa de mí, ¿qué cosa? Esta copa. Pero después, ¿qué hizo? Pero que no se haga mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Tenemos que enfocarnos en Cristo. Él es nuestro ejemplo en todo. Y si Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo, porque la victoria está garantizada. Dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Dice la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el comentario bíblico adventista. Según el comentario bíblico adventista, la obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza como debe ser la nuestra. En la carne, según Romanos 8:3, fue donde Cristo consintió en obedecer. Era un hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida como lo somos nosotros. Fue tentado por Satanás, pero lo venció por el Espíritu Santo. Y así también podemos vencer nosotros. No ejerció en favor de él ningún poder que nosotros no podamos emplear. La obediencia de Jesús lo llevó a entregar su vida. Fue sin duda alguna una humillación el hecho de que Dios se hiciera hombre y que después, siendo hombre, muriera una muerte oprobiosa en la cruz. Así como Isaac se había sometido voluntariamente a su padre cuando se le dijo que él era la víctima que sería colocada sobre el altar, así también Cristo, quien podría haber rehuido la cruz, se sometió voluntariamente a morir por todos los pecadores. Quiere decir que la obediencia está al alcance de nuestra mano. Porque como dice ahí, dice que él venció ¿en qué? En la carne. Dice que él no usó ningún poder exterior, un poder de él mismo. Dice que él dependía de ¿quién? De su Padre Celestial para obedecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy por hoy, mis queridos hermanos. La victoria está garantizada. La obediencia está garantizada. Pero solamente aquel que se entregue en las manos de Dios, que deje que el Espíritu Santo obre en su vida para que el Espíritu Santo pueda transformarlo y guiarlo por el camino pleno de la obediencia. Dice otro texto de la pluma inspirada.
Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca a los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une ¿con qué? Con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Amén, queridos hermanos. Quiere decir que nosotros podemos obedecer los mandamientos de Dios si sometemos nuestro corazón al corazón de Cristo, si sometemos nuestra voluntad a su voluntad. Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tenemos que ser, ¿qué cosa? Imitadores de Cristo en cuanto a la obediencia. Otro texto de la hermana White dice: la ley de Dios es la única verdadera norma de perfección moral. Esa ley fue ejemplificada prácticamente en la vida de Cristo. Él dice de sí mismo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Nada menos que esta obediencia hará frente a los requisitos de la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar ¿como qué? Como Él anduvo. 1 Juan 2:6. No podemos afirmar que somos incapaces de hacerlo porque tenemos la seguridad. Bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Y yo me quedé así, yo dije, bástate mi gracia. Voy a buscar a ver qué significa esto en este contexto, porque sabemos bien claro a qué se refiere esto. ¿A qué se refiere este de bástate mi gracia? ¿En qué episodio de la vida de qué persona ocurrió esto? En la vida de Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo, personalmente, una luz. ¿Y cómo quedó Pablo después de ese encuentro? Pero después, cuando recibió la vista, ya estaba perfecto, ya veía perfectamente bien. Dice que tenía un aguijón en su carne. Y entonces, ¿cuántas veces? Dice que Pablo oró muchas veces a Dios pidiendo que ese aguijón se le quitara. Y dice el comentario bíblico adventista, dice lo siguiente: en el síntesis del griego, este vocablo es enfático, porque yo quería ver qué tenía que ver esto con lo que estamos estudiando. La oración de Pablo no le proporcionó alivio de su mal, pero sí le dio gracia para soportarlo. Sin duda, Pablo pidió ser liberado de su dolencia teniendo en cuenta que era un estorbo para su ministerio. Cristo le dio más de lo que necesitaba con una abundante provisión de su gracia. Dios nunca ha prometido alterar las circunstancias ni liberar a los hombres de sus dificultades. Los males corporales y las circunstancias desfavorables son asuntos de importancia secundaria para el Señor. La fortaleza interior para soportar es una manifestación mucho mayor de la gracia divina que el dominio de las dificultades eternas de la vida. Una persona puede estar externamente quebrantada, desechada, y sin embargo, internamente tiene en Cristo el privilegio de disfrutar perfecta paz. Y muchas veces nos quejamos: Señor, no tengo dinero. Señor, no tengo un trabajo estable. Señor, no tengo un par de zapatos. Señor, no tengo esto, no tengo lo otro. Y siempre estamos quejándonos. Pero dice Dios que Él no se preocupa mucho de esto, sino que se preocupa en algo más profundo. Algo más profundo, ¿qué cosa es? Que en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, nosotros ¿cómo tenemos que estar? ¿Cómo dice ahí? Tenemos que estar, ¿qué cosa? Tenemos que estar y disfrutar de perfecta paz. Y hasta que nosotros no podamos pasar la prueba, porque estas son pruebas que se nos dan ¿para qué? Para perfeccionar nuestro carácter, no vamos a salir de esta condición. ¿Por qué Dios nos pone prueba a nosotros? ¿Por qué ustedes creen que Dios nos pone prueba a nosotros? Porque les gusta vernos sufrir. ¿Por qué? Para probar la fe, dice uno. Pero alguien dijo alguna cosita por allá. ¿Por qué? Dijo moldearnos. Pulir el carácter. Se le iba a decir algo. Permite la prueba. Claro, permite la prueba. Permite la prueba que para moldear nuestro carácter. Porque sabemos que la única forma de llegar a ser perfecto y vencer el pecado y ser semejante a Cristo es por medio de ¿qué? De la aflicción de la prueba. Pero entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Si estamos en comunión con Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener perfecta paz en medio de las dificultades, como pasó con Pablo. Pero si estamos separados de Cristo, no llevamos una vida de obediencia plena, vamos a estar siempre, ¿qué cosa?
molestos, no voy a orar, no voy a estudiar la Biblia porque Dios lo único que Él quiere es machucarme y acabar conmigo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Las pruebas son permitidas. ¿Para qué? Para formar y moldear nuestro carácter. Dice otro texto de la pluma inspirada. Cristo no solo dio reglas explícitas para mostrarnos cómo debemos llegar a ser hijos obedientes, sino que también nos demostró en su vida y en su carácter cómo hacer las cosas que son justas y aceptables para Dios. Por tanto, no hay excusa para que no hagamos lo que es agradable a sus ojos. El gran maestro vino a este mundo para ponerse al frente de la humanidad, para así elevarla y santificarla por su obediencia santa a todo requisito divino, demostrando que es posible obedecer todos los mandamientos de Dios. Demostró que es posible la obediencia de toda la vida. Por eso dio al mundo, como el Padre nos lo dio a Él, hombres elegidos y representativos para ejemplificar en sus vidas la vida de Jesucristo. Y Dios nos está llamando a ser hombres elegidos y representativos en mente y el carácter de Cristo. Amén por eso, hermanos. Quiero hacer una pregunta y no quiero que me conteste solamente para que mediten. ¿Somos realmente genuinos cristianos? ¿Conocemos y amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿Y le obedecemos realmente como Él nos pide? ¿Cómo podemos lograr esto entonces, mis queridos hermanos? Dice Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice primera de Juan también 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él pertenece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Quiere decir que si nosotros amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer automáticamente? Vamos a andar en su ley, vamos a guardar sus mandamientos, porque esa es la prueba y la muestra de que amamos y tenemos a Cristo en nuestros corazones. Pero, como les dije ahorita, muchos se jactan de ser obedientes mientras infringen abiertamente la ley de Dios. Es decir, están coqueteando con el pecado. Y cuando yo estaba preparando este tema, que busqué estos textos que vamos a compartir a continuación, me chocó mucho. Son textos que muchas veces dominamos, pero quizás no entendemos e interiorizamos en nuestras vidas. Dice Primera de Juan 2:4. Busquemos Primera de Juan 2:4. ¿Y qué dice allí? Alguien que lo tenga, que lo lea, por favor. Entonces quiere decir que si nosotros conocemos a Dios y no guardamos nuestro mandamiento, ¿qué cosa pasa con nosotros? Somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y tenemos que meditar en esto. Primera de Juan 3, versículos del 6 al 9. Amén. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como también Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando yo leí este texto, me impactó grandemente. Entonces yo dije, bueno, entonces yo soy hijo del diablo. Porque si aquí dice que el que está en Cristo no peca, y yo peco, ¿qué cosa soy? ¿Hijo de quién? ¿Tienen miedo de decirlo? Díganlo si ahí lo está. Yo no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Somos hijos de quién? Del diablo. Ahora, tenemos que entender y comprender esto, mis queridos hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en plena desobediencia? Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado ese manual que tenemos que estudiar constantemente y aplicarlo en nuestras vidas para que nosotros podamos vencer y no ser hijos del diablo, sino ser hijos de nuestro Padre Celestial. Tenemos que meditar mucho, tenemos que estudiar mucho y pedir la unción y la dirección del Espíritu Santo para poder vencer. Estamos en el 2020. ¿Qué tiempo quedará para la venida de Cristo? Y no solo para la venida de Cristo, ¿qué tiempo quedará para el cierre de la gracia? ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra condición espiritual?
estos textos me dieron una bofetada y me pusieron a pensar, tienes que vencer ya el pecado. Tienes que decir ya, porque sabemos que el juicio se está efectuando en el cielo. En este momento, ¿dónde está Jesús? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo allí? Llevando a cabo, ¿qué cosa? ¿El día de qué? El día de la expiación. ¿Y qué está haciendo Cristo? ¿Está limpiando qué? ¿El juicio de qué? De los pecados. Se está llevando a cabo el juicio de los qué? De los muertos. Pero pronto empezará el juicio de los vivos. Y como Cristo está limpiando el santuario celestial, la parte del lugar santísimo, tenemos que limpiar nosotros también nuestro cuerpo de pecado. Porque va a llegar un momento en que esos pecados ya no van a ir al cielo. No es el cierre de la gracia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Seguimos un día y otro día y otro día y sí voy a vencer, pero sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando. Mientras que Dios está purificando el santuario y no permito que el Espíritu Santo purifique mi vida. Tenemos que entender y comprender esto, hermanos. No es momento para jugar, no es momento para estar dormido. Es momento de levantarnos, de ser como hizo Cristo. Es momento de vencer y obedecer a nuestro Dios. Dice la pluma inspirada. Hay quienes profesan santidad y quienes declaran que están completamente con el Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios, mientras rehúsan prestar obediencia a sus mandamientos. Dichos transgresores de la ley quieren recibir todas las cosas que fueron prometidas a los hijos de Dios, pero eso es presunción de su parte. Por cuanto Juan nos dice que el verdadero amor a Dios será revelado mediante la obediencia a todos sus mandamientos. No basta creer la teoría de la verdad, hacer una profesión de fe en Cristo, creer que Jesús no es un impostor y que la religión de la Biblia no es una fábula por arte compuesta. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, escribió Juan, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por eso sabemos que estamos en él, porque el que guarda sus mandamientos está en él. Dios nos está llamando a una vida de obediencia, no solamente a los 10 mandamientos, sino también a su santa palabra, tanto la Biblia como también el espíritu de profecía. Tenemos que tomar decisiones hoy, hermanos, y decisiones que sean de vida y para vida eterna. Por medio de nuestra comunión con nuestro Dios, entonces tenemos que vencer el pecado, dando lugar a la obediencia que es por amor. Dice otro texto, dice, cuando quiera que uno renuncie al pecado, que es la transgresión de la ley, su vida será puesta en conformidad con la ley en perfecta obediencia. Esta es la obra del Espíritu Santo, la luz de la palabra estudiada cuidadosamente, la voz de la conciencia, las súplicas del Espíritu, producen en el corazón verdadero amor a Cristo, quien se dio como sacrificio completo para redimir toda persona. El cuerpo, el alma y el espíritu y el amor se manifiestan por la obediencia. Quiere decir que si nosotros decidimos hoy, Señor, yo quiero vencer en tu nombre, soy pecador, soy basura, pero tú puedes darme esa victoria que tú tuviste mientras estuviste aquí en la tierra. Yo la quiero, yo la acepto y te pido que tú hagas esa obra en mí. La victoria, hermanos, está garantizada. Dice aquí como ya les leí, dice, quien se dio a sí mismo el sacrificio completo para redimir a toda la persona en cuerpo, alma y el espíritu, y el amor se manifestará por medio de la obediencia. El amor se manifestará por medio de la obediencia. Entonces, ¿qué estamos esperando? Dios nos está llamando. Dios nos está haciendo un llamado hoy a llevar una vida plena en obediencia. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Vamos a ser oidores y hacedores de su palabra o vamos a desechar lo que se nos está presentando en esta mañana? Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas que se está refiriendo aquí? El pueblo final de este tiempo. El pueblo final de este tiempo. Y también un pueblo peculiar, un pequeñito residuo, los 144,000.
van a tener este común denominador en sus vidas. No sabemos quiénes de los que están aquí vamos a participar de ese grupo. No sabemos si vamos a llegar hasta allá o Cristo nos va a poder descansar antes. Pero tenemos que entender esto. Solamente los que guardan los mandamientos de Dios van a llegar ¿a qué? A gozarse en la compañía de su Redentor. Dios nos está llamando una vez más a obedecer. Dios nos está llamando a dar el paso a pesar de las consecuencias, a pesar de las dificultades. Dios me está diciendo, avanza y hazlo con fe. Tenemos que dedicar eso, dedicar tiempo y comunión con nuestro Dios, estudiar su palabra, orar para que el Espíritu Santo amolde nuestras vidas para llegar a obedecer a Dios por amor pleno. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Que podamos haber entendido este tema que es realmente importante en nuestra salvación. Que podamos entender y comprender esto. El tiempo se está acabando. Tenemos que llegar ¿a qué? A una perfección completa en Cristo Jesús. Tenemos que llegar ¿a qué? A ser obedientes. Y solamente por medio de lo que hemos visto es que podemos dar ese paso y llegar a ser lo que Cristo quiere con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos tomar decisiones grandes hoy. Decir, Señor, yo voy a luchar y voy a vencer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre, porque nos has hablado en esta mañana. Tu pueblo tiene necesidad de obedecerte y avanzar por fe. No importa los problemas, no importa las dificultades, no importa las tormentas de esta vida, Señor. Tú nos pides que avancemos y que lo hagamos para poder llegar a ser semejante en mente y en el carácter de Cristo, Señor. No importa que nosotros seamos adventistas del séptimo día de la vida presente. No importa que tengamos una luz mucho más amplia que las demás religiones o demás personas, Señor. Si no hacemos tu voluntad, si no te obedecemos, si el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas, Señor, y obra tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, no vamos a llegar a vencer. Tú nos dejaste un ejemplo, Cristo, y en Él tenemos que meditar, en Él tenemos que confiar, a Él tenemos que mirar para así reflejar esa maravillosa vida de victoria, Señor. Seguimos avanzando, pasa un día, pasa otro, y continuamos enfocados en nuestras transgresiones y en nuestros pecados, Señor. Y tú haciéndonos un llamado día a día, ¿hasta cuándo, pueblo mío? ¿Hasta cuándo? No sabemos cuándo va a ser el cierre de la gracia, pero sabemos que está muy pronto. Y muchas veces tenemos la idea equivocada de que tenemos que empezar a reformarnos cuando llegue la ley dominical. Y sabemos bien claro que cuando llegue la ley dominical será muy tarde para reformar nuestras vidas, Señor. Estamos clamando por misericordia. Estamos clamando, Señor, porque tengas misericordia con nosotros, Señor, un pueblo que quiere ser transformado, que quiere ser renovado y salir de las más hondas y oscuras aguas del pecado, Señor. Queremos amarte, queremos obedecerte, queremos confiar en ti, Señor. Purifícanos, levántanos, transfórmanos y renuévanos en ti, Señor. Ayúdanos para que al salir de aquí a nuestros hogares podamos salir con una convicción y decididos a obedecerte de toda costa. Pedir la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para que esto sea una realidad, Señor. Despiértanos, Señor, por favor. Levántanos, renuévanos y enséñanos a lo que estudiamos por medio de tu palabra. Podemos ponerlo en nuestras vidas como un diario vivir, Señor. Tu pueblo está clamando, tu pueblo está pidiendo misericordia y sabemos que el Espíritu Santo está dispuesto, Señor. Que no sea un día como otro cualquiera, Señor. Que podamos salir de aquí para tomar resoluciones y resoluciones favorables en tu favor. Tú nos das el camino para escoger la vida y la muerte y nos exhorta a que escogemos la vida, Señor. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Así que esto sea una realidad de nuestra vida, que podamos entender y comprender este mensaje y ponerlo en práctica a partir de hoy. Y que a partir de hoy nuestras vidas comiencen a tomar un rumbo distinto. Tú morando en nuestro corazón. Bendícenos, cuídanos, llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos seguir rindiendo culto
en este tu santo sábado de paz, Señor. Bendícenos, transfórmanos y cuando tú vengas a poner. Por Jesús. Amén.